Hola, ¿cómo están? Buenas, ¿qué tal? Hoy es el segundo encuentro de este taller de seguimiento de obra. Como hicimos la semana pasada, la idea es profundizar, ¿no? Tener pocos textos, pero profundizar bien en esos textos para, además del trabajo de escritura que están haciendo, no descuidar las lecturas, ¿no? Que sabemos que siempre son lo que nos van a hacer crecer, tanto para incorporar, ¿sí? Probablemente muchos textos los conozcan o conozcan los autores. Si los vamos a ver por primera vez siempre es interesante, y también la relectura, ¿no? La relectura con todas las herramientas que hemos trabajado en los últimos tiempos. Sí, leer justamente de este modo, así con una cierta profundidad, ir a buscar también cómo esos textos se escriben en la serie, mirar hacia los costados, entender un poco cómo esa organicidad de la literatura, ¿no? Que a veces no vamos a ver porque en los 4 primeros niveles, o por lo menos en los 3 primeros seguramente, veíamos el texto casi solamente en su estructura, cómo estaba hecho, sus cuestiones formales. Pero ahora, ya en nivel 4, vemos ese salto de empezar a mirar hacia la tradición, hacia cómo se escribe en la serie, hacia cómo dialoga con otros textos, cada uno de los textos que vemos. Y además, también bucear un poco en lo biográfico, ¿no? Cómo lo biográfico a veces también nos trae un poco de luz sobre el texto y ver algunas cuestiones que son importantes. Sí, siempre decimos que esa cuestión no siempre es necesaria, a veces siempre se va a ver esa cuestión de la biografía. En el caso de Salinger es fundamental. No se puede obviar porque toda su obra está atravesada por eso. Lo que vamos a hacer hoy es pensar un poco a Salinger dentro de la serie, de la literatura norteamericana, ir a ver a este tipo, ¿no? Este tipo que era un loco bárbaro, a ver qué es lo que le pasaba, qué es lo que le pasó. Sobre todo hay como dos grandes momentos de su vida, que es todo lo previo a la guerra y la escritura, y después todos los otros años de ostracismo, y después vamos a ir a ver fino el cuento, ¿no? Lo primero que podemos decir es que la narrativa norteamericana del siglo XX, si la tomáramos como un conjunto, es uno de los grandes momentos de la narrativa mundial. Yo creo que junto con la latinoamericana son los dos grandes momentos de la narrativa, ¿no? Sí, sobre todo, bueno, en la novelística tenemos dos grandes mojones en cuanto a desarrollo y producción, que son la primera mitad del siglo XX en Norteamérica y la segunda mitad del siglo XX en Sudamérica. Justamente la explosión del boom latinoamericano en la segunda mitad del siglo XX y la primera mitad, la generación perdida y todas las resonancias, la generación beat, la resonancia de la generación perdida, generaron yo creo que nosotros nos gusta muchísimo la literatura norteamericana, sí, pero justamente por las posibilidades que abrió, ¿no? Las posibilidades temáticas, las posibilidades técnicas que abrió, y por los grandes escritores que dio esa generación. Antes de eso está bueno para ver con qué ojos vamos a leer a los autores norteamericanos. Hay que pensar nosotros en la literatura argentina y la crítica argentina es un poco más heredera de lo francés, de lo europeo y principalmente de lo francés. Lo norteamericano tiene un vínculo con el mercado que completamente diferente a lo que nosotros consideramos. En general, ¿qué es lo que nosotros diferenciamos? Bueno, hay gente que escribe bien y que vende poco, y hay gente que escribe más o menos o hace producto de mercado y vende mucho, ¿no? Eso obviamente que es una barbaridad, ¿no? Pero digo, está un poco esa diferenciación, ¿sí? Sí, sí. Cuando pensamos en la literatura norteamericana, eso es indivisible. No existe un escritor que no esté pensando en el premio. Eso es otra cosa. El premio siempre está a la cabeza el Nobel o los de ellos, ¿no? El reconocimiento que significa el premio, y la cuestión de la venta, ¿sí? No está asociado. De los que venden es los que se miran, y de los que venden está los que escriben mejor que otros, ¿sí? La noción de escritor literario, ¿sí? No es tan clara en la narrativa norteamericana, pero sí tenemos el caso de Salinger, de una obra que vende millones, ¿no? Sí, sí. Todos los autores, los buenos autores, los que nos interesan, los buenos autores literarios norteamericanos, todos son muy populares. Son muy populares en el mundo, por eso nos llegan, por eso se leen en otros lados, y sobre todo son muy populares dentro del mercado norteamericano, ¿no? Sí, la figura del escritor como estrella, digamos, eso también lo inventan de algún modo los norteamericanos, es esta figura popular que aparecía en la televisión, que aparecía en la radio, ¿sí? Que eran, bueno, justamente la generación perdida, que muchos de ellos vincularon el periodismo con la literatura, como el caso de Hemingway, por ejemplo, eran personajes públicos casi como
gente famosa. ¿sí? Lo que fue un rockstar. Claro, como si fuera un rockstar, exactamente. Vendían millones, la gente hacía cola para ir a buscar la nueva, pasó con Salinger también, hacía cola para ir a buscar la nueva producción de estos autores. Y generó también esta cuestión del prejuicio, ¿no? Los franceses, nosotros mirando a Francia y como pseudo-europeos, siempre tenemos el prejuicio de lo que vende mal, ¿no? Sí, y ahí hay otra cuestión también muy fuerte que tiene que ver con el cine, ¿no? Tenemos la producción, o sea, podemos pensar que uno de los grandes saltos que da en la Guerra Fría la ganan en el cine, digamos, los yanquis, y en ese sentido siempre está la mirada también, ¿no? De coquetear para escribir para el cine o que algún director venga a tomar ese texto para pegar un salto monumental en guita, ¿no? Y también en la repercusión que tiene una obra, ¿no? Pensemos en Raymond Chandler y en Faulkner, por ejemplo, dos de los grandes escritores norteamericanos que fueron guionistas de Hollywood, ¿sí? Y eso les generó no solamente dividendos, sino también una popularidad extraordinaria. Obviamente que muchas de esas cuestiones que tienen que ver con un espíritu, ¿no? El tema de la guita no es menor, ¿no? Estamos hablando de escritores que todos ganaron mucha plata, a diferencia de la noción de escritor en Sudamérica y en Argentina en particular. Y además esta idea de la producción, porque sabemos que todas estas cuestiones, porque las comentamos, no porque nos interesa el color, sino porque también después se ve en la prosa, ¿no? Ya vamos, dentro de un rato vamos a ir al cuento, pero vemos ciertas cuestiones, lo que vemos en Hemingway, ¿no? que en general son 2-3 pinceladas y estamos en la acción. Eso está atravesado por una cultura, por una forma de consumo y por el cine, ¿no? Porque está dialogando todo el tiempo con el eso. Cine. Bueno, en el encuentro lo vamos a ver bien claro, pero citabas a Hemingway. También esta cuestión del pragmatismo, de la economía, ¿no? De la economía y de confiar en el lector también, porque esa economía está pensada para un lector modelo que puede reponer aquello que no se cuenta. Una cosita más antes de ir al Salinger personaje, podemos pensar de esa gran serie que es la narrativa norteamericana del siglo XX. Se puede diferenciar dos grandes generaciones, que es la preguerra y la posguerra, ¿no? Entendemos que estos tipos los partió al medio de la guerra. Y tenemos los grandes escritores de la primera mitad del siglo XX, bueno, esos dos grandes popes que son Faulkner y Hemingway, que también nos influenciaron muchísimo a los escritores de estas pampas. Pero tenemos en esa generación el de Las uvas de la ira. Sí, se me fue también. Sí, bueno, ahora ya nos va a venir el nombre. Steinbeck. John Steinbeck. Dos pasos, ¿sí? Todos grandes escritores de esa primera etapa, lo podemos poner a Henry Miller también en esa serie. Sí. Grandes, sobre todo, principalmente novelistas. De hecho, el mismo Hemingway, que creemos que es uno de los mejores cuentistas de todos los tiempos, es más famoso por las novelas. ¿Sí? Y después tenemos la segunda mitad, ¿sí? La posguerra, que es donde podemos ubicar a Salinger, tal vez Salinger como maestro de una gran generación que se dio hasta la década del 70, 80, donde tenemos varios conocidos, ¿no? Que hemos trabajado en el taller. Es hijo Carver, es hijo de Salinger, Cheever. Sí. Después tenemos varios Nobel, Saul Bellow, tenemos al mismo Philip Roth, Don DeLillo, después otros escritores que fueron a mamar y muchos otros, mucho más contemporáneos que están siempre dialogando con... Preston Ellis también. Son de esa generación, Capote es de esa generación, el mismo Chandler, ¿no? Que termina de publicar Lo Fuerte en la década del 50, y los Beatnik, ¿no? También. Sí, bueno, toda la generación Beatnik que vivimos, Burroughs, mencionamos a Kerouac, por supuesto, ¿sí? Bueno, toda esa generación está influida por esta generación perdida y después justamente por este gran mojón central que fue Salinger, este personaje extraordinario que ya nos metemos en la biografía de él. Jerome David Salinger nació en Nueva York, vivió ahí en Park Avenue en Manhattan, en una familia acomodada, una familia de dinero, sí, una familia de dinero, que le permitió, digamos, tener una infancia holgada, pero parece que Salinger no era muy buen estudiante, no fue muy buen estudiante, y enseguida lo metieron en una academia militar, ¿no? Tuvo un paso por la academia militar, hay una formación militar, y luego se interesó muchísimo, empezó a leer bastante y se interesó por la escritura, ¿sí? Y se empezó a estudiar en Columbia, en la Universidad de Escritura Creativa de Columbia, o sea, hizo un taller literario, vamos a decirlo en estos términos, y empezó a hacer textos, sobre todo breves, cuentos, y su ambición, ya tenía una gran ambición él, que era justamente entrar en el círculo de los escritores reconocidos que en esa época
la culminación de ese reconocimiento era publicar en el New Yorker. ¿Sí? El New Yorker, saben que es una revista literaria muy importante en Estados Unidos. Las revistas literarias, las revistas en general en Estados Unidos en los años 40, 50 y 60 fueron la explosión, el salto de la revista Life, la revista Playboy. En Playboy se publicaban muchísimos textos. Ahí un poco en diálogo con lo que decíamos de la popularidad, ¿no? Que esos textos significan millones de lectores, ¿no? Que se publican, los grandes cuentos de la narrativa norteamericana se publican en revistas. En revistas. Como les decía, él tenía en su mente, quiero publicar en el New Yorker, y insistió hasta que eso parecía que iba a ser. De hecho, le rebotaron un par de cuentos. Un cuento, que es un cuento muy particular, se llama Blight Rebellion of Madison, que es del año 41, donde aparece el personaje de Holden Caulfield, que después vamos a hablar un poquito de él, que es el personaje protagonista del Guardián entre Centenos, su novela más famosa. Aparece en ese cuento, tiene su primera aparición, y ese cuento se lo aceptan. Le aceptan el cuento en el New Yorker, pero en esos días, cuando iba a aparecer la publicación del cuento en el New Yorker, Japón bombardea Pearl Harbor y Estados Unidos entra en guerra. Bueno, esa fatalidad lo conduce a Salinger a participar de la guerra. De hecho, él había pasado una temporada en Europa anteriormente, sobre todo en Austria, donde había conocido a una familia austríaca, había vivido con ellos, y manejaba un poco el francés y el alemán. Entonces, de algún modo lo meten en el proceso de espionaje, ¿no? De las avanzadas de Estados Unidos, de las tropas estadounidenses, como espionaje y contraespionaje, y desembarcó el día D en Normandía, estuvo en Inglaterra formándose, después estuvo en la batalla de las Ardenas, que fue una de las más terribles, y fue uno de los primeros en liberar los campos, sobre todo la serie de campos de Dachau, ¿no? Es uno de los más terribles, y ese hecho lo marcó para siempre. O sea, fue de hecho fundamental en su vida, justamente porque parece ser, cuentan, hay una biografía muy interesante llamada Salinger, que está hecha por retazos de testimonios de gente que lo conoció, su mujer, sus hijos, sus editores, y cuentan ahí que un compañero del ejército que fue a liberar los campos con él, dice que lo encontró sentado entre una pila de cuerpos ardiendo, ¿no? Y de ahí, cuando termina la guerra, él se interna en un psiquiátrico. Sí. Quedó muy tocado por ese hecho. Luego él vuelve a vivir, él se queda viviendo en Alemania, después de la liberación, vive en Nuremberg, se casa con una alemana en Nuremberg, y va a buscar a Austria a esta familia, y se entera que esa familia que él había vivido de joven murió en los campos de concentración. Realmente eso fue un hito en su vida, ¿no? Sí, era medio rarito, digamos, al principio. Eso lo toca, y después, ya empezando a dar el paso a su obra, ¿sí? Su primera novela es un fenómeno editorial. Es un fenómeno editorial que vende millones. Después tuvo un rebrote, ¿sí? Cuando aparecieron estos asesinos que decían que se inspiraban en esa novela, principalmente Chapman, ¿no? Chapman es bien famoso. Chapman tenía el libro en el bolsillo. Chapman, el asesino de John Lennon. De John Lennon, tenía el libro en el bolsillo, imitó los momentos antes de matar a Lennon todo el recorrido de Holden por Nueva York, ¿sí? Y después dijo, bueno, si quiere una respuesta a lo que hice, ¿cuál es? Acá está, ¿no? Sí. Este que es la edición en inglés de Catcher in the Rye. Una breve mención y ya vamos a lo que nos interesa de la obra. Se hizo muy popular y fue muy polémica porque era, podemos pensar, la primera obra en la que un adolescente era personaje, era narrador y hablaba como un adolescente, ¿no? De hecho empiezan las puteadas. Sí. Eso dice que hay muchísimos testimonios de escritores norteamericanos que dicen que cuando lo leyeron les voló la cabeza. Porque esa verosimilitud del habla del adolescente, la figura del adolescente en la literatura latinoamericana empieza en esta obra. ¿Sí? Norteamericana. ¿Qué dije? Norteamericana empieza en esta obra. Aparece la figura del adolescente, esa cuestión abúlica, ¿no? Esas conductas que tiene Holden son muy particulares, por eso tuvo tanta repercusión también en el público juvenil. 16 años, esa escena famosa en la que va con una prostituta al hotel, pero no tienen sexo y hablan, una tensión insoportable siendo un pibe, ¿no? Bien, él escribió 4 libritos, escribió poco, es el Rulfo de la literatura norteamericana. Bueno, mejor, que es el que está en inglés, de Penguin, de 1951.
ya venía publicando stories, como le dicen los norteamericanos, cuentos, relatos, short stories, en diarios, en revistas. Después de eso publicó la obra que ahora nos vamos a detener, que es 9 cuentos, y luego escribió 2 libros más, que son Franny and Zooey del 61 y con un nombre imposible, que es Levantad, carpinteros, la viga del tejado, y Seymour, una introducción. Así, bueno, ¿por qué se llama así esto, no? Luego de, si quitamos el personaje de Holden y esa novela, casi que la totalidad del resto de su obra toma una familia, ¿sí? La familia Glass, con padres y 7 hijos, y esos 7 hermanos son superdotados, ¿no? Esos superdotados tienen de pequeños un programa de radio, ¿sí? Que es casi como una feria de variedades, y bueno, estos genios que dicen cosas, contestan preguntas, hacen concursos. Son muy ingeniosos, ¿no? Muy ingeniosos y sobre todo una inteligencia superior, y como es de esperar, todos esos quedan bastante tocaditos, ¿no? Lo que ocurre en Franny and Zooey son los 2 personajes, los 2 menores, ¿sí? Franny y Zooey son los seudónimos que tenían en el programa de radio de Frances y Zachary, y bueno, ellos ya están grandes y están poco tocados y tienen unas búsquedas, narra una novela polifónica con 2 narradores, narra una parte de cada uno, y están toda la cuestión de cómo superar también esa inteligencia y cómo adaptarse, ¿no? Y con la imagen de Seymour, que murió, ¿sí? Seymour ya murió y siempre es una imagen muy fuerte porque es la referencia. Seymour es el hermano mayor, ¿sí? Y bueno, Levantad, carpinteros, la viga del tejado, lo narra Buddy, que es el segundo de los hermanos, el que sigue después de Seymour y el más cercano a Seymour, y cuenta el casamiento de Seymour con Muriel, ¿no? Y qué es lo que ocurre, no va al casamiento, ¿sí? Seymour no se presenta y está el tipo ahí, no llega y no quiere decir nunca que es el hermano, ¿no? Pero se vuelve en el coche con la familia mientras lo están puteando. Y Seymour, una introducción, es una suerte de estudio que hace a partir de los papeles que deja Seymour el hermano, ¿no? Es extraño por dentro de todas las cosas que hay para ir a buscar, ¿no? Del universo, de lo que le interesa a Salinger, es esa familia, y sobre todo lo que siempre se narra de frente o de costado es el personaje de Seymour, ¿no? Que es nuestro héroe. Sí, una mención anterior a la obra en general. Como hay un estudio, ¿no? que hace Rodrigo Fresán, que es un escritor argentino interesante, que dice que hay tres Salinger, ¿no? El Salinger anterior al de Catcher in the Rye, que es el Salinger de los short stories, de los cuentos, el que se va creando, el que estudia escritura creativa en Columbia, ese que tiene el sueño del escritor norteamericano al uso. Luego el Salinger de Catcher in the Rye, que es la obra fundamental y la que va a conmocionar y a dar éxito, y que es el escritor que vuelve de la guerra, porque él dice que cuando se embarcó en Normandía llevaba los manuscritos de esta obra, ¿no? Fue publicada en el 51, y luego el de estas obras que acaba de comentar Mariano, que es el Salinger ya de la reclusión. Él se recluye después del éxito de esto, no lo dijimos, no contamos eso, se recluye después del éxito pero increíble que tuvo de Catcher in the Rye, vendió millones de copias y era buscado, o sea, como una estrella de rock. Él se muda de Manhattan, se va a vivir a un pueblo de New Hampshire, que es bien en las afueras, y lo que hace es no dar una entrevista nunca más, ¿no? De hecho, hay 1 o 2, 3 fotos de ese periodo, ¿sí? Tuvo una suerte, se encerró en una vida casi de claustro, ¿no? Y también se acercó muchísimo al budismo zen, a las prácticas budistas, ¿sí? Eso está muy bien. Bueno, se piensa Seymour como alter ego, y todos los personajes, los hermanos menores también de la familia Glass, siempre están con una búsqueda espiritual. Se ve muy bien el vacío, digamos, del consumo norteamericano y la búsqueda de alguna trascendencia, y siempre eso está visto en Oriente, ¿no? Hay una foto muy linda que saca un reportero de adentro del coche que lo estaba haciendo guardia para verlo Salinger, y aparece él queriendo pegar al vidrio, aparte que medía como casi 2 metros, ¿no? Alto, muy flaco, pero muy alto. Sí, sí. Así que bien, vamos con el cuento. Vamos al cuento. Bien, hay mucho para ver acá. Voy a leer el primer párrafo, que acá aparece muchas de las cuestiones que mencionábamos, ¿no? De cierta economía, de cierto ir al hueso que tienen los norteamericanos. Dice, es a perfect day for banana fish, un pez plátano, dicen acá, nosotros podemos decir el pez banana. El pez banana. Dice, en el hotel había 97 agentes de publicidad neoyorquinos.
como monopolizaban las líneas telefónicas de larga distancia, la chica del 507 tuvo que esperar su llamado desde el mediodía hasta las 2:30 de la tarde, pero no perdió el tiempo. En una revista femenina leyó un artículo titulado ¿El sexo es divertido o infernal? Lavó su peine y su cepillo. Quitó una mancha de la falda de su traje beige. Corrió un poco el botón de la blusa de sax. Se arrancó los dos pelos que le acababan de salirle en el lunar. Cuando por fin la operadora la llamó, estaba sentada en el alféizar de la ventana y casi había terminado de pintarse las uñas de la mano izquierda. Una pintura fenomenal. Eso, ¿no? eso es, bueno, lo que hablábamos un poco del cine también, ¿no? Cómo están dialogando con lo que el lector va a recomponer. Esto es una descripción narrativa impresionante de ese cuarto, las camas gemelas, ella en el alféizar pintándose las uñas, el movimiento, la espacialidad que tiene sobre ese cuarto, ¿sí? El teléfono, cuando agarra el teléfono, si recuerda, cuando dice que habla la madre, estira el teléfono. Cómo pinta el personaje en 2 pinceladas, cómo pinta esa chica, la chica del 507, en un momento dice, se comportaba como si el teléfono hubiese estado sonando constantemente desde que alcanzó la pubertad. Sí. Ya entendimos todo, sí, cómo es. Y está muy bien esta idea de esa liberación que empieza a aparecer ya en esos años de posguerra, de a poco, no son los 60, pero es una chica moderna. Está leyendo un artículo sobre sexo. Sobre sexo en una revista, se está pintando las uñas y tiene ese vínculo con el avance, ¿no? Que es el teléfono, ya se crió con eso, ¿no? Sí, sí. Ahí hay un salto generacional. No solamente se crió con eso, sino que es una chica deseada, codiciada, la llamaban todo el tiempo y eso nos pinta el personaje en 2 segundos, ¿sí? Bien, después tenemos con estas cuestiones de la descripción narrativa y la condensación. Recuerdan cuando vimos condensación descriptiva, acá hay para sacar, hay muchísimo. ¿Recuerdan cuando dice que los anillos los dejó en el baño? ¿Sí? Cuando está el cenicero completo, trae el cenicero desde el alféizar a la mesa del teléfono. Bueno, toda esa espacialidad, esa descripción, las uñas, cómo se mira, todo eso nos está contando y está generando una atmósfera que nos va a servir para luego contar lo que va a contar, ¿no? Sí, bueno, después de esa primera, esto que son 20 líneas que hace esa descripción extraordinaria, hasta tener la llamada. En la llamada, que es toda la primera parte del cuento, tenemos un cuento en 2 partes bien marcadas, con dos escenarios y diferentes personajes. En el diálogo también aparecen un par de procedimientos muy modernos, ¿sí? Creo que si le fuéramos a sacar, obviamente que tiene algunas rémoras, ¿no? Lo leemos hoy, 70, 80 años después, sacándole un par, ¿no? Que entendemos quién habla de los personajes, tiene para mí 2 grandes procedimientos en el diálogo. Uno tiene que ver con la interrupción, ¿sí? Hay mucho de interrupción, que es algo que en general hoy, cuando escribimos hoy, en el año del siglo XXI, no lo hacemos, ¿sí? Habla uno, termina, hace como un parlamento de Shakespeare, le pasa la pelota al otro, hace un parlamento de Shakespeare, y están hablando esos dos como nadie habló jamás en la vida, ¿no? Y después tiene una cuestión con la administración de la atención, ¿no? Se empieza a pintar en ausencia el personaje de Seymour, ¿no? Pero por momentos vuelve a cuando la madre le pregunta por la pincha, ¿no? Que le dice, bueno, ¿y qué se está usando ahora? Claro. Entonces entendemos que va y vuelve con la atención. Todo eso dentro del diálogo. Bueno, como bien dice Mariano, la administración de la información, nosotros estamos en la vida del cuento. Y se genera la vida del cuento, estamos en esa habitación con ella y el personaje no nos está dando ningún tipo de información. Está tan bien administrado esto de los árboles, el coche, que lo está arreglando el auto porque ya viene de pegarse un palo con el auto del padre, ¿sí? Parece a propósito contra los árboles. Y después cuando le dice, ¿cómo te dice ahora? Le dice, mi buscona espiritual 1948. ¿No? Eso aparece en el dato, vos decís, bueno, el personaje de Seymour se empieza a pintar, ¿sí? Lateralmente, y es impresionante, ¿no? Y después, cuando dice lo del libro, dice, ¿encontraste el libro ese que me regaló Seymour? Dice, ¿te acuerdas de aquel libro que me trajo de Alemania, que me mandó de Alemania? Un libro de poemas en alemán. Nosotros ya empezamos a entender que el tipo estuvo en la guerra, ¿sí? Que le mandó desde el frente esos poemas, que el tipo tiene una cierta búsqueda espiritual, le mandó unos poemas en alemán y le dijo que aprendiera alemán para leerlos, ¿no? Joder, no sabe quién será, ¿no? Puede ser uno de esos, por ahí anda, por ahí cercano. Obviamente que tiene el formato de cuento clásico de irrupción, con la irrupción terrible. Y también va construyendo núcleos, los indicios, ¿no? Claro. Hay uno que me gusta mucho porque aparte dice, cuando habla la madre, habló con
cuenta la madre que el padre habló con un psiquiatra, ¿no? Y se le contó todo. Por lo menos eso me dijo, ya sabes cómo es tu padre, los árboles, ese asunto de la ventana, las cosas horribles que le dijo a la abuela acerca de sus proyectos sobre la muerte, lo que hizo con esas fotos tan bonitas en Bermuda, todo. ¿Sí? Tremendo. Bueno, ahí ya aparece un núcleo y decir, bueno, ¿qué le pasa a este tipo? ¿No? Sí, y es mejor que lo diga de ese modo, en esa numeración, y que no lo cuente. No, porque la imaginación nuestra empieza, lo que habrá hecho con las fotos, ¿no? ¿Qué hizo? ¿Las cortó y las tiró de una ventana? No sabemos. Después aparece algo muy bueno que nos pinta también al personaje de cómo estaría ese muchacho cuando cuenta a Muriel que había un médico y le fue a preguntar, che, ¿qué le pasa a ese pibe, no? Que dice, y me preguntó el psiquiatra, si Seymour había estado enfermo o algo por el estilo. Decir, bueno, este está evidentemente tocado. No sé si mencionamos, pero lo que aparece de la biografía, porque esto está muy bueno, es el elenco estable, ¿no? De personajes, un poco a la saga, ¿no? Sabemos que Seymour también es poeta, ¿no? Es el más sensible de todos. Al ser tan sensible, la vida se le vuelve insoportable y aparece también lo de la guerra, ¿no? Sí. Dice, cuando pienso cómo estuviste esperando esto que decías, ese muchacho durante la guerra, aparece que este está tocado por la guerra. Sí, no solamente eso, aparece, el tipo va y se sienta en el piano a tocar con una niña sentada al lado, ¿no? El tipo toca todas las noches el piano en el hotel, ¿no? Bien, esto, bueno, acá en esto que decía Emilio de todo, la condensación y lo espacial, hay una que me encantó, que es muy sutil sobre el final de la primera parte, que dice, sí mamá, dijo la chica cargando su peso sobre la pierna derecha. Eso la vimos, ¿no? De pie y cómo se acomodó, eso es muy, muy sutil. Bien, vamos a la parte del, la segunda parte, cuando ya aparece Seymour en la playa. Está tirado en la arena con un albornoz puesto, o sea, no toma sol, está con un albornoz en la playa y aparece la figura de Sybil, ¿no? Sí, la niñita. Ahí empieza con algo muy interesante, ¿no? Y en este juego, ahí vamos a hacer un pequeño paréntesis de la traducción, ¿no? En general nosotros intentamos leer textos en nuestra lengua porque sabemos que hay cosas que son intraducibles y que la palabra es esa, la palabra que nosotros leemos es la palabra que se eligió poner ahí. La traducción tiene sus dificultades, siempre recomendamos que si manejan la lengua se animen a ir a leerlo. Cuando es imposible, hay ciertas obras que son patrimonio de la humanidad y las hay que leerla como sea, en guaraní, en la que sea. Lo que quieran, hay que ir a leerlas, esas obras. Por eso traemos a Salinger y al inglés acá, ¿no? Cómo empieza con el Parlamento de la Niña que dice ver más vidrio, ¿sí? Que es el Seymour Glass, significa ver más vidrio. Entonces la nena como que lo está jodiendo. Le hace un juego de palabras con su nombre, Seymour Glass, es ver más vidrio, ¿no? Bien, ahí empieza a aparecer el personaje. Tenemos, aparte es todo muy breve, ¿no? En 6 páginas tenemos la situación, el quilombo, ¿no? El hotel estallado ahí en la costa. El personaje de la madre que dice, bueno, acá debe haber algo complicado. Primero parece que la madre se pasó de precaución, después entendemos que no es joda, y en ese momento se nos aparece el personaje, ¿no? La primera vez que dice que la niña se detuvo al llegar junto a un hombre joven que estaba echado de espaldas. Es decir, bueno, acá aparece el raro, ¿no? Las voces de él, ¿no? Todo lo que dice construye un personaje complejísimo. Ahí aparece algo que está muy bien y que va a resignificar toda la obra de Salinger y justamente también la biografía. Este personaje, el tema de la niñez y la inocencia, algo que no dijimos de Catcher in the Rye, el personaje de Holden, ¿sí? Está protegiendo siempre a la hermana. O sea, quiere proteger la inocencia de la hermana. Y acá aparece esta idea también del adulto que se vuelve niño para entrar en el mundo de Sybil, ¿no? En este caso. Y que está a la misma altura. Está a la misma altura. O sea, él es un superdotado, tocado por la guerra, y está a la misma altura. Las bromas que se hacen entre ellos son geniales. Es genial. Cuando le dice lo de que ella es de Whirly Wood, Connecticut, y él le dice, eso lo explica todo, ¿no? Eso lo explica todo lo que sea ahí. Hay algo también interesante que trabaja ahí Salinger, que es con la tensión de que podría ocurrir otra cosa, ¿no? No está en el universo y en las intenciones de Seymour algo que tenga que ver con no ser amigo real la nena, pero tenemos un loco, o sea, cuando llamo acá tenemos un loco que dice, pregúntame algo más, Sybil, dijo, lleva su bañador muy bonito, si hay algo que me gusta es tu bañador azul. Bueno, ahí se prende una alarma que decís, el tipo le está mirando el cuerpo, ¿no? Después dice, es amarillo, dijo, es amarillo, ¿en serio? Acércate un poco más. Claro. Bueno, empieza ahí la cercanía, ¿no? Sí, y justamente ahí cuando lo desactiva con la broma.
Porque ahí justamente es cuando le dice, entendemos que él está diciendo, o sea, entra en esa lógica de lo absurdo de lo infantil, ¿no? Interesante. Es muy... está la parte de esa, lo que dice, ya lo va a usar cuando le dice, le escribe lo del bañador. Ahí, ahora lo buscamos. Eso es tremendo. Otra parte que aparece ahí cuando dice, estás muy guapa, da gusto verte, ¿no? Es decir, bueno, ¿qué le pasa a este que se va acercando ahí? Después, bueno, aparece esto de la extrañeza de los peces plátanos, ¿no? Que decir, bueno, ¿qué cosa es eso? Pero es el punto de juego y también es muy interesante cuál es el acuerdo que la chica también hace. Que tal vez podemos pensar que una inteligencia de esa magnitud, una sensibilidad de esa magnitud y un sufrimiento de esa magnitud solo podría comprender una niña, ¿no? Está en esa altura de desprejuicio, ¿no? Porque ella también le sigue el juego, porque dice, sí, acabo de ver uno. Sí, ¿no? Exactamente. Bueno, pero es que justamente esta cuestión de inventarse un mundo propio, el universo del mundo interior, ¿no? Porque el afuera es demasiado trágico y demasiado terrible. Cuando ella le hace la escena de celos porque con la otra nena que se sienta con él a tocar el piano, y él le dice que sí, que la quieres mucho, ¿no? Es muy interesante eso porque como que los iguala igual al adulto y a esas dos niñas. Bien, seguimos, ¿no? Son 4 o 5 páginas de este fragmento que parece nada, y después hay un momento que es cuando se termina de romper este prejuicio que puede haber del lector, de decir, bueno, ¿qué hace este loco con una nena? Un tipo con una niña, con una imagen muy linda cuando dice, de pronto el joven tomó uno de los mojados pies de Sybil que colgaban por el borde del flotador y le besó la planta, ¿no? Eso es bellísimo. Es bellísimo. Siente amor. Es bellísimo. Cuando dice que la empuja sobre el flotador y que la proa del flotador levanta la ola, o sea, toda esa espacialidad, ese juego, el agua mojando el pelo rubio de Sybil, todo eso nos da un momento idílico, un remanso también, ¿no? Un remanso en todo ese terrible, ¿no? Podemos pensar también que es la única de las mujeres que aparecen que está valorada, digamos, por el narrador y por el personaje, ¿no? Sí, porque todas las demás figuras femeninas son tontas y consumistas y están pelotudeando. Todas, la madre de Muriel, la mujer del ascensor cuando le dice que me hay que eliminar los pies, bueno, todo esa... La madre de la chica, por eso está hablando de moda con la otra, sí, están en cualquiera. Bien, vamos al final porque me parece que es uno de los puntos, este sí que es la irrupción de que no se la esperaba a nadie, aparte cómo está narrado, ¿no? Tomamos de qué va, dice. Cuando se abrieron las puertas, la mujer salió sin mirar hacia atrás. Tengo los pies completamente normales y no veo por qué demonios tienen que mirármelos, dijo el joven. 5.º piso, por favor. Sacó la llave de la habitación del bolsillo de su albornoz. Bajó en el 5.º piso, caminó por el pasillo y abrió la puerta del 507. La habitación olía a maletas nuevas de piel de ternera y a quitasmalte de uñas. Fiesta. Echó una ojeada a la chica que dormía en una de las camas gemelas. Después fue hasta una de las maletas, la abrió y extrajo una automática de debajo de un montón de calzoncillos y camisetas, una Ortiger calibre 7.65. Sacó el cargador, lo examinó y volvió a colocarlo. Quitó el seguro. Después se sentó en la cama desocupada, miró a la chica, apuntó con la pistola y se disparó un tiro en la sien derecha. Tremendo. Porque aparte la atención está de que la va a matar a ella también, ¿no? Hasta el último momento. El momento está ahí, sí, parece que la va a matar. Y bueno, y aparte eso, otra vez, ¿no? La espacialidad, ese testigo, dice, bueno, agarra, levanta la ropa interior, saca la pistola, se sienta en la cama, las camas gemelas que ya, el escenario ya está planteado en el principio, el escenario donde va a ocurrir la tragedia. Es un cuento de irrupción a la Poe, a la Quiroga, clásico, el mejor de todos, porque la última línea, hasta la última línea no sabemos exactamente qué va a pasar. ¿Qué va a hacer? ¿A qué vamos a matar? Bueno, todas estas condensaciones, ¿no? Cuando dice sentimos el olor de la habitación. De quitasmalte, ¿no? Esos son 2-3 oraciones con todos verbos conjugados en pretérito. Si no hay ningún circunstancial que venga a molestar, es la una economía del lenguaje terrible. No hay reflexión, se convierte en una tercera testigo. Lo sigue por la habitación y cuenta lo que ve solamente. Sí. Y ahí se termina de pintar el personaje, ¿no? Se termina de pintar el personaje en el cuento y se termina de pintar el personaje en la obra de Salinger. Decir, bueno, el mundo no está preparado para un tipo de esas características en esa situación. Y lo último que él tendría es daño. Bueno, después podemos discutir lo que debe ser para Muriel despertarse con el muerto al lado, ¿no? Pero, digo, en ese sentido que siempre está la desconfianza una vez que escuchamos hablar sobre él, de que lo vemos con una niña, de que vemos que agarra un arma,
pero hasta en la última línea entendemos que el tiro es hacia el mismo y no hacia el otro, ¿no? Hacia el otro, sí. Volvemos a esta idea de que nos parece un cuento perfecto, ¿sí? Está todo bien hecho, podemos ir finos a plantear estas 2-3 cositas del narrador en el Parlamento, que no debería decir nada que no sea la espacialidad, digamos, pero eso sí que está trabajado a la perfección, y nos parece como un modelo de short story, como dicen los gringos, de cuento corto, realmente la perfección, ¿no? La perfección, sí. Hay también una parte que no mencionamos, que es la parte justamente del pez plátano, cuando dice que esos peces son los que comen plátanos en un pozo y después no pueden salir. De algún modo está vinculado con el afuera, ¿no? Con ese mundo también de la posguerra, del consumismo norteamericano, sí. Y este tipo que viene con la imagen de los campos y de la tragedia del ser humano en la Segunda Guerra, y ve toda esa... De hecho, Muriel comenta en un momento, dice, la gente es muy fea, la gente de este año es más fea que el año anterior, ¿no? Porque es la gente que vino de la guerra, con esas caras demudada, como decía Benjamin, con esa cara demudada de los que volvieron del frente. Parece que venían en camión, dice, ¿no? Es buenísimo eso. Además de que también empieza el crecimiento económico y se van más gente de vacaciones después de la guerra, ¿no? Es como volver a abrir. Bueno, eso hemos llegado. Muchas gracias. Gracias.